disfunción orgánica en pediatría, los criterios Podium 2022, el cual será realizado a cargo de la doctora Isabel Vergara. Ella es residente de segundo año, y es trabajo la tutoría de la doctora Ariel Figueroa, pediatra intensivista, que nos acompaña el día de hoy. Isabela, eres bienvenida, el autor es todo tuyo. Gracias, David. ¿Me confirman, por favor, si se ve y se escucha? ¿Bien? Sí, señora. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a mi compañero por la presentación. Pues como lo expuso, el día de hoy vamos a hacer una actualización en disfunción orgánica en pediatría y nos vamos a basar en los criterios Podium que salieron ahorita en enero del 2022 en la revista Pediatrics. Mi nombre es Isabela Vergara Sanil, soy residente. No te escuchamos. Bueno, ¿no me escuchan? Ahí ya. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Entonces, Dios mío, pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar actualización en disfunción orgánica en pediatría basada en los criterios Podium de las guías recientemente publicadas en la revista Pediatrics ahorita en enero del 2022. Agradecer de antemano la asesoría de la doctora Ariel Figueroa, intensivista pediátrica. Entonces, del contenido vamos a hablar algo respecto a la línea del tiempo y la evolución de la terminología, algo respecto a la definición, algo muy puntual de la epidemiología, un repaso de la fisiopatología y seguido de eso, qué hay de nuevo respecto a qué nos están proponiendo estas guías y las conclusiones. Entonces, a manera de línea del tiempo, el término de falla orgánica está desde los años 70. Se tenía como una presencia de la alteración de la función de un órgano en un paciente que estaba agudo y en el que había que realizar algún tipo de intervención para volver a la homeostasis. Posteriormente, en el año 77, en la revista Cirugía, Ginecología y Obstetricia, se publica un estudio de 42 pacientes postquirúrgicos con falla de 2 o más órganos vitales. El punto de este estudio era determinar y estudiar el impacto en la hospitalización, en los días de estancia hospitalaria, los costos por día y también la mortalidad y otras entidades asociadas. De lo que se puede encontrar es que la sepsis estaba presente en el 69% de estos pacientes, una mortalidad de 69% y una estancia hospitalaria prolongada de 30.5 días con unos costos que para esa época, pues imagínense, en el 77 eran de $700 por día, pues a lo que podría equivaler el día de hoy una estancia hospitalaria. En el año 77, The Lancet también publica otro artículo donde habla acerca de la falla orgánica múltiple, también definida como falla orgánica secuencial, y toca el aspecto del efecto dominó, que plantea que la falla de un órgano se sigue rápidamente de la falla de otro órgano. Aquí se empiezan a plantear el inicio de estas fallas relacionados con unos sistemas subyacentes como lo son el sistema de la hemostasia, de la cicatrización, de la resistencia a la infección, y se observa que la mortalidad es elevada cuando hay un aumento en las fallas orgánicas. En el 2005, la Conferencia del Consejo Pediátrico de Sepsis publica unos criterios para sepsis severa, shock séptico, adaptado de las guías de adultos. Esto fue como tal pediátrico, pero sí, la adaptación es de adultos. Y aquí para anotar la definición de sepsis severa grave, que la definieron como 2 o más criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica basados en la edad, confirmación o sospecha de infección invasiva y disfunción cardiovascular SDRA o 2 o más disfunciones orgánicas no cardiovasculares. Para el 2016 aparece sepsis 3 en adultos
donde se reemplaza la terminología de sepsis severa por sepsis y choque séptico. En estas definiciones, quiero que notemos es que la sepsis es considerada una disfunción orgánica, más no la fisiopatología para llegar a la disfunción orgánica. Sin embargo, para el 2020, en las guías de sobreviviendo a la sepsis pediátricas en niños, plantean nuevas definiciones. Choque séptico, como esa infección grave que conduce a una disfunción cardiovascular, llámese esta hipotensión, tratamiento vasoactivo o perfusión alterada, y la disfunción orgánica asociada a la sepsis, es decir, la sepsis como fisiopatología para llevarme a una disfunción orgánica, bien sea cardiovascular o no cardiovascular. ¿Y por qué hablar de sepsis? Pues porque como lo vimos en esos estudios del año 77 y hasta el día de hoy, es la etiología. Te quedaste sin audio. Hola. ¿Me Ya. escuchan? Ya te escuchamos. Ya. Hola. Listo. En cuanto a la definición, el síndrome de disfunción orgánica múltiple, pues hay múltiples definiciones, pero de todas, saqué esta, del año 2020, este artículo, donde hablaba acerca de la disfunción orgánica múltiple como una disfunción aguda y potencialmente reversible de dos o más sistemas orgánicos que es desencadenada por factores clínicos únicos o múltiples y generalmente en pacientes con enfermedades agudas. Las guías de sepsis del 2005 plantearon unos criterios para disfunción orgánica, donde los vamos a ir analizando poco a poco, porque los criterios Podium lo que quisieron también es, al final, en los estudios de validación de estos nuevos criterios, hacer una comparación con los criterios de las guías del 2005. Entonces, aquí podemos ver pues que se incluyen bastantes criterios de disfunción orgánica que los vamos a ir analizando poco a poco. Pero también vale la pena traer es que hay muchos sistemas de scores que se han desarrollado para valorar la disfunción orgánica y cuantificar el riesgo de los resultados adversos, pero como tal no ha habido un acuerdo universal sobre cuál de esos scores tiene el mayor poder predictivo. Entonces, esta falta de consenso puede ser porque hay diferencias en las metodologías, porque hay diferencias en los criterios, algunos de estos también basados en las experiencias, pues basados en el consenso de expertos como tal y no en revisiones de evidencia, y por esto hay tanta variabilidad en definir la disfunción orgánica como tal. Entonces, en la epidemiología hay una incidencia anual que se estima 51% y una mortalidad variable que va entre el 44 y 76% hasta el 100%, y es directamente proporcional a la cantidad de órganos comprometidos. A mayor cantidad de órganos comprometidos, aumenta esta mortalidad. Como desencadenantes y como gatillantes de la disfunción orgánica múltiple tenemos múltiples, valga la redundancia. Uno de los principales es la infección, acá en rojo, que puede ser la bacteriana, viral o la fúngica, pero también tenemos muchos otros como lo son el ahogamiento, medicamentos por sobredosis o por reacciones idiosincráticas, quemaduras, trauma, choque, cirugía, el paro cardiorrespiratorio y eventos agudos de isquemia mesentérica, de pancreatitis aguda y de falla hepática. Aquí dentro de la fisiopatología podríamos resumir el síndrome de disfunción orgánica múltiple como una respuesta inflamatoria severa que me va a llevar a una disfunción celular y o metabólica y que a su vez me lleva a un daño mitocondrial, una falla energética que me conduce a la falla orgánica. Pero también aquí se ha visto que se generan unos cambios que me pueden llevar a eso. Ahora bien, miremos el algoritmo. Tenemos una alteración inmunológica que puede ser cualquiera de los desencadenantes que vimos en la diapositiva previa, y esto se ha visto que genera una desregulación del sistema inmune. Hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias y disminución de las antiinflamatorias, con una activación anormal y desproporcionada y desregulada de los neutrófilos y de los macrófagos, que se vuelve un ciclo autoperpetuador que me genera que mi sistema inmune esté constantemente descontrolado.
Esta respuesta inflamatoria desregulada me lleva a cambios endoteliales, cambios gastrointestinales y a la disfunción mitocondrial y el hipermetabolismo. Cuando nosotros tenemos los cambios endoteliales, tiene que ver con un estado de hipercoagulabilidad, vasodilatación, un aumento de la permeabilidad, que me va a llevar a una hipoperfusión de los tejidos, que a su vez me lleva a un aumento del metabolismo anaerobio, acidosis, hiperlactatemia y falla orgánica. La disfunción mitocondrial me lleva a una falla energética celular, falla metabólica de los tejidos y a su vez acidosis, hiperlactatemia y falla orgánica. Esta imagen es para detenernos también para observar que hay diferentes y múltiples procesos celulares involucrados en la disfunción orgánica, y es que van desde la parte genética hasta la parte epigenética, las cascadas de transducción de señales, la secreción de moléculas, la expresión de receptores que van a tener un impacto en esta fisiopatología. Ahora hablemos de qué hay de nuevo y qué es el proyecto Podium. El proyecto Podium es el mandato de actualización de la información de disfunción orgánica pediátrica. ¿Y en qué consiste? Básicamente es un panel de expertos que realizaron unas revisiones muy juiciosas, unas revisiones sistemáticas para derivar criterios basados en la evidencia. Entonces ellos hicieron revisión sistemática de la disfunción orgánica renal, cardiovascular, neurológica, endotelial, inmunológica, etcétera, y con esto derivaron unos criterios basados como tal en la evidencia. Para esto, de esto sacan el primer resumen a gran escala de la evidencia que está relacionada al desempeño de las características de un score de la valoración de disfunción orgánica en niños que están críticamente enfermos. La meta a largo plazo de estos criterios es mejorar los resultados de los niños con el síndrome de disfunción orgánica múltiple, ya que, como vimos previamente, los criterios previos que tienen tanta variabilidad unos a otros son basados, la gran mayoría, en opinión de expertos, y esto lleva a que haya potenciales sesgos. Entonces empecemos refinando los conceptos. ¿Por qué hablar de falla o por qué hablar de disfunción? Entonces, cuando nosotros hablamos de un paciente que está críticamente enfermo y que tuvo una alteración orgánica, podemos definir que hay muchos de los supervivientes que van a recuperar la función, bien sea parcial o total, de ese órgano comprometido. Cuando uno habla de falla, se entiende como que el órgano ya dejó de funcionar completamente, falló y no hay capacidad para que éste se recupere. Por eso se prefiere la disfunción, porque la disfunción me habla más de una función anormal de este órgano que es potencialmente reversible. Se proponen tres conceptos. El síndrome de disfunción orgánica múltiple la hablan como más de una disfunción de sistemas de órganos concurrentes que surge de un mecanismo sistémico común, y aquí lo subrayo como tal porque lo que plantean es que para que haya el síndrome de disfunción orgánica múltiple tengo que tener un mismo mecanismo fisiopatológico que me lleve a que haya la disfunción de varios sistemas. Entonces aquí el ejemplo es la sepsis. La sepsis me puede generar disfunción cardíaca, respiratoria, renal, por inflamación y por falla energética mitocondrial, pero es un mismo mecanismo fisiopatológico el que me va a conducir a estas disfunciones. La disfunción orgánica secuencial es cuando tengo un órgano disfuncional seguido de otro órgano disfuncional, pero los mecanismos son diferentes. Entonces acá hablan, por ejemplo, una falla hepática primaria que me puede llevar a una encefalopatía, pues una disfunción neurológica con encefalopatía por hiperamonemia y edema cerebral, en donde los mecanismos fisiopatológicos no están directamente relacionados. Y cuando tenemos el tercer ítem, que es la disfunción orgánica no relacionada, es cuando hay más de una disfunción de sistemas con cada disfunción generada por diferentes mecanismos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un paciente que está con una disfunción respiratoria por una neumonía, está recibiendo manejo antibiótico con aminoglucósidos y hace una injuria renal aguda, pero es secundaria al manejo con los antibióticos. Esto, pues, es difícil de determinar a nivel clínico y en la práctica clínica es un reto. No se escucha. Porque... No, sí, Gastón, sí se escucha. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, no, perfecto. Sí. Ah, bueno, ok. Sí. Entonces, todas estas definiciones terminan siendo un reto en la práctica clínica porque es difícil
diferenciar como tal los diferentes mecanismos fisiopatológicos cuando tengo un paciente que estaba críticamente enfermo y en donde parece que las disfunciones se presentaban todas al mismo tiempo. Pero sí se plantean porque en los estudios que ellos hacen posteriormente de validación, hay una diferencia en la mortalidad entre los pacientes que tienen un síndrome de disfunción orgánica múltiple y disfunción orgánica secuencial. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué es un síndrome? Y para que sea un síndrome tiene que cumplir 3 características principales. Uno, que hay un set de síntomas asociados que ocurren juntos, es decir, para el síndrome de disfunción orgánica múltiple se asocia un mínimo de síntomas para que pueda considerarse como que hay un mecanismo compartido que genera estos síntomas. Aquí hablamos del mismo mecanismo fisiopatológico, lo que les expliqué en la anterior diapositiva. Y tercero, que hayan resultados predecibles. Entonces acá se ha visto que la mortalidad es directamente proporcional al número de disfunciones orgánicas. A mayor cantidad de disfunciones orgánicas, mayor mortalidad. Y aquí lo que mencionaba previamente es que sí se ha visto que la mortalidad en el paciente con síndrome de disfunción orgánica múltiple es del 7%, mientras que en los pacientes con disfunción orgánica secuencial es del 0.8%, con una P que es estadísticamente significativa. Ahora hablemos bien de cada una de las disfunciones que se nos presentaron pues, en este proceso. Entonces, la primera es la disfunción neurológica. ¿Por qué es importante y por qué tenemos que tenerla en cuenta? Porque el 20% de las admisiones a UCI son de niños que tienen injurias cerebrales agudas, bien sea por un estatus epiléptico, por una infección, por un trauma craneoencefálico y también porque la causa más común de muerte es la disfunción neurológica, una mortalidad de hasta el 24% después de un paro cardíaco. Los niños que sobreviven a la enfermedad crítica pueden tener síntomas a largo plazo. Eso se conoce como el síndrome post-cuidado intensivo y estos síntomas pueden estar asociados a la disfunción neurológica, como son los cognitivos, afectivos y pues otros que son los físicos. Ahora, para definir qué es disfunción neurológica asociada a este síndrome, es cuando un niño críticamente enfermo cumple con cualquiera de los siguientes criterios, y son 2, que son evaluaciones neurológicas, y una, que es un neuromonitoreo no invasivo. Entonces, acá tienen en cuenta la escala de coma de Glasgow, la escala de delirium pediátrico y el electroencefalograma. Aquí para recordar, esta es nuestra escala de coma de Glasgow, que se basa en 3 aspectos, el aspecto la respuesta ocular, la verbal y la motora, y que tenemos un Glasgow para valorar los niños menores de 1 año y mayores de 1 año de acuerdo al desarrollo neurológico también del niño. Entonces, lo que han demostrado los estudios es que cuando hay un Glasgow menor o igual a 8 o cuando hay un Glasgow menor o igual a 4 en la respuesta motora, hay un aumento en la mortalidad, como también hay un aumento en las alteraciones de la función neurológica y por esta razón deben tenerse en cuenta estos valores para definir disfunción neurológica. El delirium es una entidad que se presenta como un estado de fluctuación aguda del estado de conciencia del paciente que puede ser generado por la enfermedad o por el tratamiento y se ha visto que cuando tenemos una escala de delirium que es mayor o igual a 9, hay un mayor riesgo de morbilidad. Y el delirium pediátrico se ha asociado a pobres resultados. Por eso es que se recomienda que se realice esta valoración en los niños que están críticamente enfermos. Ahora, comparando los criterios del 2005, que son los que tenemos en la parte superior, ellos tienen en cuenta una escala de coma de Glasgow menor o igual a 11 y un cambio agudo en el estado mental o una variación de más de 3 puntos del valor que tiene el paciente de manera basal y que sea anormal. Y ahora, pues los criterios PODIUM basados en la evidencia son estos 3. El escala de coma de Glasgow menor o igual a 8, en la parte motora menor o igual a 4, la escala de delirium mayor o igual a 9, y un electroencefalograma que la condición de este criterio es que no es válido en los pacientes que tengan antecedentes de epilepsia. Y lo que encontraron los pacientes con electroencefalograma es que un fondo atenuado y con supresión o la evidencia electrográfica de nuevas convulsiones, pues tiene un peor resultado clínico. Entonces, por eso se indica como criterio. En cuanto a la disfunción respiratoria,
La disfunción respiratoria en el contexto de sepsis y en el contexto del síndrome de disfunción orgánica múltiple comparte terminología con el SDRA, que es el edema agudo no cardiogénico que nos lleva a hipoxemia severa. En el 2015, por primera vez, sale el PALIC, que define como tal las definiciones y clasificación propiamente pediátrica del SDRA y utiliza el índice de oxigenación y el índice de saturación de oxígeno en vez de la PAFI para estratificar la severidad de la hipoxemia en los pacientes que están intubados. Estas definiciones son aceptadas y como vamos a ver, el PODIUM tiene en cuenta los valores del índice de oxigenación y el índice de saturación de oxígeno que plantea el PALIC, pero no capturan los niveles más sutiles de disfunción respiratoria asociada a la disfunción orgánica múltiple. Por eso lo que hace el PODIUM es identificar esos componentes que tienen un resultado clínicamente significativo en los niños. Ellos también lo dividen en pacientes con ventilación invasiva e no invasiva porque los resultados clínicos son diferentes en cada uno de estos grupos. Estos son los criterios planteados en el 2005 y pues plantean la PAFI, plantean la presión arterial de CO2, el requerimiento de más del 50% de FiO2 para mantener una saturación de más del 92% o el requerimiento, pues la utilización de ventilaciones no invasivas. Entonces acá que plantea el PODIUM, plantea PAFI y SAFI como criterios en pacientes que están con ventilación mecánica no invasiva, y esto llámese cánula nasal de alto flujo, máscara de no reinhalación, máscara Venturi, y también tienen en cuenta la falla ventilatoria en algunas de las enfermedades que más allá de tener una alteración a nivel de generar alteraciones en la oxigenación, generan alteración en el intercambio de CO2. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un asma, una fibrosis quística, una displasia broncopulmonar, una bronquiolitis obliterante, estos pacientes tienen más allá que en la oxigenación, alteraciones en el intercambio de CO2. Entonces, en estos pacientes, si llegan a falla ventilatoria como tal, ya se considera una disfunción respiratoria. Y se plantean el índice de oxigenación y el índice de saturación de oxígeno en los pacientes que están con ventilación mecánica invasiva, con los puntos de corte planteado por el PALIC, siendo estos que están coloreados en azul los de disfunción respiratoria no severa y los que están en rojo como disfunción respiratoria severa. A nivel de función cardiovascular, pues la disfunción cardiovascular, hablamos de vasoplegia y compromiso de la función diastólica, sistólica del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o biventricular. Independiente de la causa y de la etiología de la disfunción cardiovascular, esto me lleva a una alteración, compromiso del gasto cardíaco y una inadecuada entrega de oxígeno a los tejidos, por lo que va a tener un impacto, mayor mortalidad, mayor necesidad de terapias de alto costo como la oxigenación de membrana extracorpórea. Y por esta razón, el PALIC lo que hace es definir estas disfunciones, pero dirigidas a los pacientes que no tienen una enfermedad cardíaca congénita cianozante subyacente, sino los pacientes que resultan en una disfunción cardiovascular por una enfermedad crítica. Entonces, ellos aquí excluyen pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca previa a la admisión a UCI y lo dividen, como les explicaba, estos niños enfermos críticamente pueden separarse en dos: los que desarrollan la disfunción cardiovascular con una enfermedad crítica o los que desarrollan la enfermedad crítica por una enfermedad cardiovascular. Y el PODIUM lo que tiene en cuenta y plantea estos criterios es para el primer grupo. Entonces, en el paciente que está críticamente enfermo, la disfunción cardiovascular se define como un paro cardíaco de más de 5 minutos y o soporte circulatorio mecánico, ECMO o cualquier otro, o al menos 2 de estos criterios cardíacos anormales. Entonces plantean la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, porque durante la enfermedad crítica, la frecuencia cardíaca es utilizada como un indicador indirecto de la severidad y las respuestas a las terapias, y también pues se ha demostrado que tiene impacto en la mortalidad de los pacientes con disfunción cardiovascular
al igual que las bajas presiones arteriales sistólicas. El score de inotrópicos y vasoactivos, lo que se ha visto es que a mayor requerimiento de inotrópicos, más riesgo de paro cardíaco, más riesgo de utilización de soportes circulatorios mecánicos, tiene una mortalidad alta antes del egreso y, por ejemplo, si nosotros, y esto porque, pues, por ejemplo, si nosotros tenemos un aumento del score del uso de los inotrópicos en las primeras 12 horas, o si se aumenta en las siguientes 48 horas, pues se ha correlacionado con un mayor tiempo de estadía hospitalaria y también mayor tiempo de ventilación mecánica. El lactato, lo que se ha visto es que pues los niveles van a elevarse durante una enfermedad crítica y se asocian con la disfunción cardiovascular, los resultados del shock séptico, la estadía hospitalaria, la mortalidad. Nuestro punto de corte para decir que es un lactato normal es cuando es menor a 2, porque este es un predictor negativo de mortalidad. Pero cuando nosotros tenemos un lactato que es mayor o igual a 3, ya podemos hablar que empiezan a aumentar porque es directamente proporcional en la elevación del lactato con los resultados clínicos adversos. La saturación venosa de oxígeno es una medida del grado de extracción de oxígeno por parte de los tejidos. Entonces, como hay un deterioro del gasto cardíaco y una disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos, las células empiezan a extraerlo de la sangre venosa y por esta razón vamos a tener saturaciones venosas bajas. Entonces, también unas saturaciones venosas bajas se ha establecido que tienen también impacto pues en todos estos resultados que hemos venido hablando. La troponina I, que es una enzima que es liberada por daño, por isquemia del miocardio, su elevación está asociada también con efectos adversos en el neurodesarrollo, con falla respiratoria y también con disfunción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. También lo otro es que durante la enfermedad crítica, la estimación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tiene impacto en lo que tiene que ver con los resultados en los pacientes que tienen trasplante cardíaco, en el uso de soportes mecánicos y en la mortalidad intrahospitalaria. Por todas estas razones es que se tienen en cuenta para plantear los criterios. Estos eran los planteados en el 2005, donde hablaban de compromiso de la presión arterial, necesidad de vasoactivos, y hablaban de acidosis, hiperlactatemia, oliguria, llegado capilar prolongado. Y si bien la oliguria, pues sí, es como resultado de la disfunción cardiovascular, se tiene en cuenta dentro de la disfunción renal, que lo veremos ahora. Entonces, estos acá, pues, es lo que hablábamos. Los criterios pueden plantear en paro cardíaco, en la necesidad del soporte mecánico circulatorio, la frecuencia cardíaca dependiendo de la edad, las presiones arteriales históricas también dependiendo de la edad, el score de vasoactivos y la elevación severa o no severa del lactato, de la troponina y de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque pues a mayor severidad, a mayor compromiso, mayores resultados adversos. Vale, entonces ahora respecto a la disfunción renal, pues también a mayor disfunción renal, peores resultados en tiempo de estadía hospitalaria, mortalidad, duración de ventilación mecánica, y uno de los resultados importantes es, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la sobrecarga hídrica, que puede generar un daño renal por inhibición de la perfusión renal. Lo ideal en estos pacientes que ingresan y que están críticamente enfermos con compromiso renal es que nosotros tengamos una estimación basal de la creatinina. Y esto es viendo las últimas el valor más bajo de creatinina que hayan tenido en los últimos 3 meses, o si no, estimarlo de acuerdo a la edad con algunas de las tablas que plantean. La disfunción renal persistente son pacientes que cumplen cualquiera de los 5 criterios por más de 48 horas. Esta definición no está como tal en las definiciones puntuales que aparecen en la tabla final del podium, pero si lo tienen en cuenta es porque estos pacientes que tienen una disfunción renal persistente son pacientes que no responden a la reanimación inicial sola. Entonces, si nosotros identificamos tempranamente a estos pacientes, podemos realizar terapias dirigidas e intervenirlos.
¿Y cuáles son los criterios? Es el gasto urinario menor a 0.5, un aumento de la creatinina sérica mayor a 2 veces de la de base, la disminución de la tasa de filtración glomerular, terapia de reemplazo renal por otra razón diferente a intoxicación y el 20% de sobrecarga hídrica. Y también definen el riesgo de desarrollar disfunción renal, porque a pesar de que si podemos ver estas dos definiciones, el gasto urinario por más de 6 horas, menos de 0.5 por más de 6 horas en un mismo día de UCI, o el aumento en la creatinina sérica 1.5 a 1.9 veces la basal, o un aumento absoluto mayor o igual a 0.3, son las definiciones que están planteadas por código en la injuria renal aguda estadio 1. Y no es que hayan como tal resultados adversos con estos estadios, pero cuando hay una injuria renal incipiente, esto pues puede ser progresivo y los cambios sutiles van a representar un mayor riesgo, y aquí es donde nosotros podemos identificar y podemos intervenir. Algo pues muy puntual respecto a la sobrecarga hídrica, y es que la sobrecarga tiene un comportamiento bidireccional con la disfunción renal, es decir, la disfunción renal me puede llevar a la sobrecarga por una alteración en nuestra homeostasis de líquidos y pues que no se puede mantener la eubolemia, pero también la sobrecarga hídrica me puede llevar a la disfunción renal porque hay un aumento en la presión intraabdominal, en las presiones venosas que me llevan a hipoperfusión renal. La sobrecarga también es multifactorial, o sea, puede ser por disfunción cardiovascular, por la disfunción renal, pero también la sobrecarga hídrica la podemos generar nosotros cuando tenemos un manejo inadecuado de los líquidos endovenosos en los pacientes que están críticamente enfermos. Y pues este muñequito es para recordarnos todos los daños que puede hacer la sobrecarga hídrica, no solamente a nivel renal y que nos genere disfunción renal, sino en todos los otros sistemas. Por esto, el mensaje de esta diapositiva es que los líquidos son un medicamento y una adecuada dosificación nos puede evitar las complicaciones. ¿Qué se plantearon entonces en el 2005? Solamente planteaban la creatinina sérica con elevación de más de 2 veces por el límite normal o una elevación 2 veces de la creatinina, el doble de la creatinina basal. Y aquí se plantean lo que hablábamos previamente, el gasto urinario, la creatinina sérica, la tasa de filtración glomerular, el inicio de la terapia de reemplazo renal y la sobrecarga hídrica del 20%. Establecer un valor de sobrecarga hídrica, usualmente más del 5% se ha visto que tiene efectos, pues, resultados clínicos adversos. Pero por cada un 1% que se eleve esa sobrecarga hídrica, pues peor es el resultado. Entonces se estableció el valor de 20%. Y en cuanto a las disfunciones de otros sistemas, entonces a nivel gastrointestinal y hepático. Gastrointestinal, ellos tienen un criterio y es la perforación intestinal, neumatosis intestinal y otros hallazgos de isquemia en imágenes o hallazgos quirúrgicos. Y consideraron algunos criterios, pero no los incluyeron, como fueron la intolerancia a la nutrición, el hilio, la obstrucción intestinal, hemorragia digestiva e hipertensión intraabdominal, porque, por ejemplo, en cuanto a la intolerancia a la nutrición, lo que se ha visto es que si uno inicia tempranamente, o sea, en las siguientes 48 horas de la admisión a la UCI, en pacientes que están ventilados, se les inicia la nutrición, pues esto tiene una disminución de la mortalidad de 60 a 90, en los siguientes 60 a 90 días, pues, del desarrollo de ese paciente. Pero lo de la tolerancia o la intolerancia es algo muy subjetivo, entonces por esa razón no se tuvo en cuenta. En cuanto al hilio, pues no tiene estudios que soporten claramente con los resultados del paciente. La obstrucción intestinal está basada en la lectura de una radiografía de abdomen y esto también está sujeto a sesgos y es una valoración muy subjetiva, por lo que por esta razón pues no se tuvieron en cuenta estos criterios. Los criterios hepáticos no sirven en pacientes que tienen enfermedad hepática crónica con reagudización, y aquí a tener en cuenta es que la administración de vitamina K en un paciente que tiene una coagulopatía por enfermedad hepática no mejora la administración de la vitamina K, no mejora esta coagulopatía. En el único caso que nos sirve es cuando hay deficiencias nutricionales o cuando hay trastornos malabsortivos.
Por tanto, si el INR disminuye posterior a la administración de la vitamina K, no cumple los criterios para falla hepática aguda. Y la evaluación de encefalopatía hepática es también importante porque la presencia y la evolución tienen que ver con resultados en cuanto a trasplante hepático y muerte. Estos son los criterios hepáticos que se plantean, que son los valores de las aminotransferasas, de la gamma-glutamil, las bilirrubinas, y también la coagulopatía, teniendo en cuenta el tiempo de protrombina y la INR. Y a nivel gastrointestinal, pues la isquemia intestinal de la que hablamos previamente. A nivel hematológico, ellos plantean que los valores límites para los criterios Podium son basados en muy pocos estudios, en realidad solo encontraron 2 estudios que demostraron un mayor riesgo de mortalidad por debajo de esos valores. Entonces, finalmente, en la parte hematológica, las recomendaciones son basadas en opiniones de expertos porque los estudios no lograron determinar valores específicos para cada célula. A nivel de la disfunción en la coagulación, se define como un desbalance clínico en todo lo que tiene que ver con la regulación de la hemostasia y no solo una disminución en los factores que están relacionados con ello. Entonces, la coagulación depende de muchos aspectos, que es la función hematológica, hepática y la endotelial. Y aquí a tener en cuenta que el INR es un criterio válido, pero en pacientes que no tienen disfunción hepática. Entonces acá podemos ver que a nivel hematológico pues tienen unos puntos de corte para las plaquetas y ciertas condiciones para las cuales son válidos pues estos puntos de corte, los leucocitos, y a nivel de coagulación también las plaquetas, el INR, el fibrinógeno y el número D. A nivel endocrinológico se ha evidenciado que tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia tienen peores resultados en la enfermedad crítica. La hipoglicemia se asocia a cambios electrocardiográficos en los pacientes sobrevivientes, y la hiperglicemia pues no se encontraron como tal estos resultados neurológicos. En cuanto a la alteración tiroidea, lo que encontraron fue que la elevación de la T4 total, no TSH ni T4 total, tiene mayor riesgo de muerte a 90 días y mayor riesgo de adquirir una nueva infección, y que los niveles bajos de cortisol posterior a la estimulación con la ACTH se asocian a una mayor necesidad de catecolaminas y bolos de líquidos. A nivel inmunológico, pues el sistema inmunológico es central para la defensa del huésped a los patógenos, como también la remodelación y sanación de las heridas y los tejidos afectados. Todos los defectos agudos en la inmunidad innata adaptativa hacen que los niños críticamente enfermos tengan un alto riesgo de resultados adversos, y como pudimos ver inicialmente, toda la fisiopatología es una respuesta inflamatoria e inmune que está completamente desregulada. Entonces, sí se ha visto que los niveles de citoquinas y quimiosinas al elevarse pueden tener un resultado adverso, son asociados a resultados. Aquí están los valores endocrinos, de los valores de glucosa sérica, de la tiroxina total, del cortisol sérico posterior a esta estimulación con ACTH, y a nivel inmunológico los valores de las células como puntos de corte que se plantean que están asociados con mayores efectos adversos, resultados adversos. Este último estudio, pues que ya es como para ir finalizando, es el estudio que ellos hacen para determinar la validez, la incidencia y el pronóstico de comportamiento y la generalizabilidad de los criterios Podium, y comparar los criterios con los presentados en el 2005. Aquí se incluyeron 22.427 pacientes entre el 2010 y 2018 de 2 instituciones, y la incidencia acumulada de cada una de las disfunciones orgánicas por los criterios Podium fue del 15 al 30%, con una mortalidad intrahospitalaria del 6 al 10%. Ellos muestran que el número de disfunciones orgánicas concurrentes por Podium demostró una buena, excelente discriminación para la mortalidad intrahospitalaria comparado con los criterios del 2005, con una P estadísticamente significativa, con mayor sensibilidad para la mortalidad intrahospitalaria. Por lo que el uso de Podium lo plantean como algo prometedor para estudios clínicos y epidemiológicos,
Se lograron validar la mayoría de los criterios para usar como variables en la recolección de bases electrónicas y también en estudios prospectivos. Entonces, ya para finalizar y para llevar, a pesar que no hay tratamientos clínicos efectivos o específicos para el síndrome de disfunción orgánica múltiple, se pueden desarrollar estrategias preventivas y de pronóstico. Sí debemos tener una sensibilización con los conceptos para que haya un reconocimiento temprano y oportuno. Entonces, aquí es saber qué podemos buscar y qué pedir. Y comprender la fisiopatología del cuadro para poder realizar intervenciones dirigidas y beneficiar a los pacientes con estas intervenciones que pueden generar un impacto como tal en los resultados clínicos, porque al final queremos niños felices, sonrientes, sanos y sin disfunción orgánica. Muchas gracias.